Seguimos con usted en Círculo de Ideas. Antes de irnos al corte, empezamos a platicar por qué no le ha lucido esta reforma, Martín, al presidente Peña Nieto. Todo lo que no sucedió en el sexenio anterior, Felipe Calderón se lo achacaba a que era precisamente porque no salían estas reformas, que ahora ya salieron y bueno, sería como para que lo trajeran en brazos y que lo levantaran como a Porky cuando terminaban las caricaturas, ¿no? Pues dos motivos fundamentales. Yo veo clarísimamente que no hay quien defienda las reformas porque muchas partes de estas reformas son prácticamente indefendibles. O sea, hay muchas cosas que no puedes defender, no por otra cosa, sino porque todo el tema político está enredado con un gremio que se coludió a través de sus dirigentes, y hago la separación de los trabajadores, con quienes han manejado por décadas uno de los sindicatos que en su dirigencia han tenido mayor corrupción de toda América Latina, quitando el sindicato magisterial, que además es el más grande de América Latina, el tema petrolero, ¿no? Y en segundo lugar, precisamente porque las reformas en sí mismas y las anteriores que ha habido, y desde Carlos Salinas, no han dado los frutos que los políticos de aquellos tiempos le prometieron a la gente. O sea, la gente ya no cree. Con el Tratado de Libre Comercio, bueno, ahorita, a más de 20 años del Tratado de Libre Comercio, pues habían prometido que México iba a ser pues una superpotencia, jauja, y podrán argumentar que vinieron las crisis de los 90, que vino la crisis del 2000, pero de cualquier manera las crisis nos han tomado a los mexicanos cada vez más débiles, económica y financieramente hablando. Nos han golpeado, como dicen, al perro más flaco se le cargan las pulgas, pues a nosotros se nos han cargado el triple. De los países que más sufrieron la crisis del 2000, pues está México a nivel mundial. Y todo porque no hemos logrado reformas que realmente vean por el bienestar de la gente. Las reformas siempre se han basado en ver por el bienestar de los políticos y por el bienestar de aquellos industriales o de aquellos que sí invierten y que legítimamente pueden ganar por estar arriesgando una inversión, pero no con las condiciones ventajosas con las que se han dado muchas reformas que han antecedido, por ejemplo, al tema de la reforma energética. Humberto. Pero ya nos prometieron que a partir de 2018... Lo mismo. ¿Esto va a ser el paraíso? ¿Pero en la tarde o en la mañana? Quizá por ahí del mediodía, ¿no? Mira, yo creo que aquí... Oye, para ver cómo vas vestido. Hasta me estoy ahogando, fíjate. Esta pregunta que haces, yo creo que resume de una manera muy clara el futuro de peligro para la reforma energética. ¿Cómo es posible que ante una reforma de esta magnitud, de este impacto para los próximos 40 o 50 años de este país, no haya sido manejada desde el punto de vista de la comunicación de una manera correcta? Decía el general Obregón, el primer error es el que cuenta, lo demás son consecuencias. Cuando tú presentas a la población el año pasado, cuando empezaste a vender la constitucional, y te basas en 2 o 3 mentiras evidentes, endebles, como es bajar los precios de la luz, el gas y las gasolinas, etcétera, en ese momento todo lo posterior no va a funcionar. No duró ni la víspera ese grupo de spots. En el momento en que se viene abajo eso, empezaron los mismos funcionarios. Primero decían que en 6 meses, luego uno dijo 2 años, luego Penchina creo que 3 años, y luego el otro se fue al 2018, y luego, pues quién sabe cuándo. Por ahí. Entonces, en ese momento te habla de que no tenías un plan B de comunicación, no tenías una estrategia basada en hechos. ¿Qué habría pasado? Y esto evidentemente es una simple especulación, si desde un principio... ¿Se dice la verdad? Se dice la verdad. Si le hubieran dicho a la población, señores, tenemos que hacer esta reforma energética porque si no, producto, nos vamos a hundir. Porque de las políticas no erróneas, porque ahora ya no era solo el PRI, sino que ya tenían Claro. 12 años del PAN. De tal manera, los errores cometidos, vamos a decir, en los últimos 24 años para agarrar a los 2 partidos principales del país, se cometieron estos y estos errores por estas razones que tienen a las 2 empresas prácticamente en quiebra. Sí, claro. Entonces le dices y le das números, pero ahí entra lo que mencionaba Pepe, el problema de los aliados políticos. De tal manera que hay una impunidad ofensiva, grosera. Bueno. Yo no quiero pensar qué habría hecho el presidente Salinas
o el presidente Echeverría si un diputado Aldana hubiera dicho lo que dijo en esos gobiernos. Ahorita estaría peor que la quina, ¿no? Bueno, a ver, Es decir, Aldana votó con el PRD, ¿no? No, pero él dijo que al Argumentó en sindicato no contra lo y iban a votó en favor. tocar. no es admisible en este momento que esta persona, por encima del coordinador de los diputados priistas, el señor salga por la libre y dice, no, ni más, iba a decir otra cosa, ¿no? Pero, es decir, es inadmisible políticamente el una tipo es un situación como cínico. esa. El tipo es un Yo estoy de ladrón, es un acuerdo, ladrón. yo estoy de acuerdo. Se El tapan problema con la es, misma cobija. el problema aquí es, ¿quién es el personaje del gabinete que está encargado de la negociación? De coordinar eso, ¿De claro. qué nos sirve que sepamos que el subsecretario Mesmacher le armaron un despacho ahí arriba del restaurante Los Cristales? No, Mesmacher es un subsecretario, es decir, o sea, es la parte técnica. Pero políticamente, ¿quién fue responsable de esto? Porque es evidente que alguien falló rotundamente, al grado tal que lo que tú preguntas es prácticamente hoy una verdad axiomática. Lo que debería haber sido el gran triunfo del soporte, el sexenio, gran triunfo del sexenio Sí. y más allá del presidente, incluso para darles esa ansiada mayoría que no obtuvieron ahora el 2012 en Cámara de Diputados, los 251 diputados, el número mágico, ahorita si obtienen 150, 170, ya va a ser un triunfo. Sí. Entonces, la entidad que desperdició esta reforma es el mismo gobierno federal, primero con un pésimo enfoque político y todavía peor estrategia de comunicación. Y los resultados no los vamos a ver ahorita, en los próximos 6 meses los vamos a ver. Bueno, sí, la verdad es que es paradójico y aunque sea un anticlimático, creo que hay que reconocer que el paquete de reformas que ha sacado el gobierno actual es muy importante, ha sido trascendental y sin duda, ha logrado lo que los últimos sexenios no habían conseguido y tú lo señalabas hace rato. Y por supuesto que no se ha acompañado de una comunicación adecuada. Recordemos incluso cómo comenzó el planteamiento disputando la figura de Cárdenas en una... Peleándose por la mortaja, exacto, efectivamente. el cadáver Así insepulto, es, a ver quién así se lo es, llevaba. ¿quién se lo lleva? No, parece que sí ha habido un error, no se ha sabido comunicar y sobre todo construir consensos sobre hacia dónde nos va y nos puede llevar esto de una manera, digamos, realista. ¿Pero es un error sin- o es una falta de estrategia? Porque yo veo que están resbalándose a cada paso. Sería un error, al final de Yo cuentas. creo que son ambas. Yo creo que la estrategia en un principio fue incorrecta y luego trataron de subsanarla con un discurso modernizador, que lo decía en mi primera intervención, creo que está desgastado. Y como está desgastado, no es tan fácil que logre ser y lograr la credibilidad. Ahora, hay otro factor que me preocupa mucho y que creo que también entra para explicar y esto. Si uno ve las últimas encuestas sobre respaldo al presidente, uno puede ver perfectamente que los focos de atención de la ciudadanía, las principales preocupaciones, están en 2 puntos. Una, la violencia y 2, la corrupción. Bueno, y si hay algo, la que esta bolsa, ¿no? reforma no dejó claro, incluso Posteconómica, el incluso empleo. te diría, este paquete de reformas que surgieron con el pacto, cuando la primera iniciativa que iba a presentar Peña, de las 3 que anunció, era la Comisión Anticorrupción, si hay algo en lo que todavía este gobierno no ha logrado avanzar, a pesar del IFAI, que quizá es el único punto donde ha habido la reforma constitucional de transparencia, donde no ha habido una muestra clara de finalmente salir ya de la vieja historia y lograr quitar el ejercicio patrimonial del servicio público, ha sido en esta misma reforma, por el papel que han jugado los propios sindicatos y por la incapacidad de la coalición que aprobó la reforma para poder plantar cara, explicar en qué iban a acotar el manejo discrecional de los líderes sindicales de esta empresa. Pero yo te decía que estaban intocados, ¿no? Estuvo intocado el sindicato en esta reforma y eso Bueno, no solo Es que eso eso, no lo comparto, sino porque que sí hay además- elementos sí, pero- que pueden abrir la puerta para reducir al menos, incluso creo que quitar la discrecionalidad. Por supuesto, habrá que implementarlo, pero sí hay mecanismos. La auditoría, si entras en una auditoría, eso es un paso positivo. Y el asunto de condicionar la absorción de las pensiones a la modificación del contrato colectivo también es una cuestión de peso, ¿eh? Pero Ahora, pero si en entra la esto- auditoría. no, de acuerdo, pero lo más efectivo quizás sea la reforma, coincido ahí con Pepe, del contrato colectivo. Pero hay ahí algo muy curioso.
la revisión del contrato colectivo se adelantó para evitar estas cosas. Es decir, estaba por eso algunas veces el senador Romero de Champs desaparecía porque iba a Pemex a discutir. No, iba por Keiko Boli y Morgancita. Bueno, de acuerdo, para ¿no? darse de comer Iba también. volando, ¿no? Para hacer el plan de vuelo. Pero estamos aquí ante una situación donde se le han corrido una serie de atenciones que dice uno, es absurdo, córreseles en todo caso a quien te esté apoyando, pero a quien se está burlando de una forma ofensiva como es el diputado Aldana, ahí anda el señor, olvidémonos de su Pero hay una reloj. razón de peso, ¿no? Bueno. Hay elecciones el año próximo y el PRI necesita... El problema es que este es el... Necesita ¿tú los crees, sindicatos. Humberto, que este es el camino? Pero es un dilema, Pues porque sí. o le entran a sanear Pemex o en Así efecto el costo político de la quiebra va a ser simbrar el sistema político Así es. y incluso ojalá la ellos viabilidad del mantenimiento del PRI en el poder, ¿eh? Ahora, una cosa ahí, Así te la Humberto, Yo creo que van para allá. Humberto, te la pongo de dura. Yo creo en lo que que, van para fíjate, allá. Humberto, en lo que está señalando la importancia que tiene. En este país, al no haber reelección presidencial, el presidente Peña Nieto no tiene que perder ya. O sea, él ya fue presidente. No tiene futuro. No, o sea, en términos de un políticos, puesto de elección sí. popular. Pero el De tal grupo- manera que podía tomar el todas grupo las decisiones. Atlacomulco está ya más Todas allá las de... decisiones, por más dolorosas que Así fueran. es. Y eso le daría una tarea extra a los que hay ahorita, 2 o 3 o 4, ¿cuántos somos los que estamos ahí ahorita? Entonces, oye, pues, o sea, el presidente está actuando con visión de Estado, viendo las cosas, los grandes intereses del país ¿Será? a largo plazo, pero entonces resulta que la prioridad casi única son las elecciones del 2015. Es lo que te iba a Martín. decir. ¿Dónde queda el tema del 2015 en todo este desbarajuste? Lo domina, lo cubre. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de reformas que debieran mirar a largo plazo cuando nada más están satisfaciendo intereses cupulares con miras al año próximo para lograr ahora sí la tan ansiada mayoría en el Congreso de la Unión? Que no la van a lograr. Por supuesto no que se no. va a lograr. Por todos Así estos es. errores. Así es. Y también otra cosa que yo resalto ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo, es lo que decía Martín. O sea, estamos llegando a esta discusión tantos años tarde, cuando el mundo ya está discutiendo de energías alternativas. Vamos El fuera. primer informe del Estado de la Unión que dio Barack Obama, lo primero que dijo fue, Energías tenemos alternas. que enfocarnos a otra energía Y que ve- no sea el petróleo. Y ve lo Esos que está son hace pasando 6 años. en Estados ¿Qué Unidos. están haciendo los gringos? Así es. Están exportando. Sí. Así. Muy bien, pues Muy bien. muchísimas gracias, Gracias. a todos Gracias. los participantes. A nombre de Pascal Beltrán del Río, el titular de esta emisión del Círculo de Ideas, soy Francisco Sea, gracias. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal a las 11 de la noche. Y hoy sí Seguimos con usted aquí en Círculo de Ideas. Estábamos hablando de algunos legisladores y de este espectáculo que se dio en la Cámara de Diputados, un nivel verdaderamente de discusión, por decirlo menos, bueno, un nivel de discusión, ni siquiera hubo no. discusión. Fue Mira, ridículo lo que se dio. Yo creo que bien lo dices. Hubo un concierto de monólogos, pero además algunos realmente deplorables. Tú no puedes iniciar tu intervención, cuando se iniciaron los debates, y se para el diputado Monreal y de entrada dice, este es un día negro para la República. Ya se amoló, o sea, todo lo demás que digas pues ya no tiene sentido, ¿no? Yo no he sabido de una reunión donde el 80% hayan sido traidores a la patria. O sea, los que salían mejor librados eran peleles de las compañías transnacionales, o sea, eran los que se salvaban, pero eran lacayos del imperio.
traidores a la patria. Dices, oye, Agentes. del imperio. Del imperialismo. Porque ya, todavía como hubo un verdugo. diputado. Cipayos del imperialismo. Eso. Dice uno, ¿cómo se puede discutir así? Entonces, eso te habla de lo anticuado, de lo acedo del discurso. Pero yo creo que al final de cuentas, reforma habemos. Es decir, chueco, perdón, chueco o derecho, hay reforma energética, con Así todos es. los asegúnes, las limitaciones, lo que guste. Pero ahora entramos, creo yo, a la etapa fundamental y que además es quizá la piedra de toque o el talón de Aquiles de nuestro quehacer político. Si nosotros revisamos las reformas de cierta trascendencia en los últimos años, encontraremos algo muy curioso. Voy a tomar quizá la última reforma, como dicen estos marineros de agua dulce de gran calado, que fue la derogación del Código Agrario de 1931, 34, algo así, que lo modifica el presidente Salinas, a iniciativa del presidente Salinas en el 93, y no ha pasado absolutamente nada en el campo. Es decir, se aprobó y se le loó aquella reforma. La reforma laboral esta que se aprobó saliendo Calderón, es más, hay ahí en los transitorios unos tiempos perentorios para desahogar lo que tú conoces bien en las juntas de conciliación y arbitraje, 4 o 5 millones de procesos que están acumulados desde tiempo inmemorial. Nadie se acuerda. Hay una reforma que quedó pendiente también cuando el 97, hay un transitorio ahí donde se dice que se va a ajustar los procedimientos para que haya la portabilidad de las pensiones de quien esté en el sector privado al sector público y a la inversa. Nadie se acuerda. Si nosotros nos vamos a la experiencia, pues, vemos lo que pasa hoy con la reforma educativa. Bueno, veamos lo que está pasando en Oaxaca, esa vandalización, y donde el gobernador dice, bueno, es que no queremos usar No hubo uso ni un de... detenido. Absolutamente. Ni un Absolutamente. Una sola denuncia hay. Nada. Entonces dices, esa es la suerte de la reforma educativa, que si hablamos de futuro del país, deberíamos estar enfocados como la gran prioridad a poner en práctica lo que mandata la reforma educativa y sus leyes reglamentarias. Entonces tenemos aquí la reforma energética, pero resulta que la van a poner en práctica los mismos que causaron el desastre del sector energético. Y dices, a ver, Oye, pero ya está dando resultados, ya bajó el gas, bajó 9 centavos por kilo. digo, Fíjate, sí, el problema es cuánto ha bajado. estábamos haciendo las cuentas. Una persona que compra un tanque de 20 kilos al mes, que es más o menos lo Correcto. habitual, se va a ahorrar 24 pesos al año. Al año. Bueno, ese es nivel. Ya. Pero además tú te ahorraste ya va a comer, mucho en el ya va a pago de Sí, tu recibo ya de mi energía recibo de luz. eléctrica. Así Hasta es. yo dije, oye, ya funcionó. Veo mi recibo de la luz, me llegó muy barato. Cuando alguien me recuerda, te fuiste un mes de vacaciones. Estaba Y con pagado. razón. Entonces, exactamente. No pagado, sino apagado. estamos aquí ante una situación donde quizá la etapa crítica de lo que hemos dado en llamar reforma energética, este conjunto de leyes reglamentarias, desde mi punto de vista, y no es que sea yo pesimista, creo que soy objetivo en ese sentido, la suerte en lo más mínimo está asegurada. ¿Por qué? Porque los mismos, decía hace un momento, que causaron este desastre, los que han corrompido a Comisión Federal y a Petróleos Mexicanos, los que han establecido arreglos, la connivencia casi criminal entre funcionarios, proveedores. Entonces, Aquí estás tocando un tema que es muy importante, porque además de todo, finalmente, con todo, reforma educativa, digo, reforma energética, si nosotros vamos a poner a pelear a Pemex con Shell, con 160,000 trabajadores, con ese contrato colectivo y de ese trabajo, régimen de lo que jubilaciones y estamos pensiones. haciendo, estamos entrando verdaderamente, Así no al es. desmantelamiento, a la quiebra de Así Petróleos es. Mexicanos, Así a es. frente a una empresa que tiene otra forma de producir, ¿no? Y además hay otro factor, el tema energético en el mundo ya no está basado en el petróleo, ya está basado en energías alternativas, en energías que y ya... fuentes no convencionales. Exactamente, y nosotros preocupándonos todavía por darle sustento jurídico. Llegamos tarde, ¿no? Estamos 35 años nada más, tardísimo, o sea. pero lo peor es que nos seguimos quedando aquí Claro. y como dice Ángel, viendo a futuro, ¿qué va a pasar en 10 años? No va a pasar absolutamente nada, y el destino ya nos alcanzó y esto orilla al país
a una situación verdaderamente preocupante en materia de energía, de generación de energía. Entonces, en unos 20 años estaremos discutiendo cómo vamos a regular la producción de energía eólica u otro tipo O de solar, fuentes por ejemplo, alternas así es. que hoy ya son una realidad en muchos países del mundo, ¿no? Pero como dijo creo que fue una diputada, no, dice, es que es el problema de la energía geográfica. Esa por es decir otra, bueno. geotérmica. Esa es otra energía. Esa es una que no conoces. Así es, Esa es perdón. la verdad. Pepe, querías tú decir algo. No, en efecto, creo que lo que viene es la prueba del ácido, y la prueba del ácido es ver la viabilidad y la implementación de esta reforma y del paquete que se generó desde que entró Peña al gobierno con el pacto y que fueron votando en distintas coaliciones los tres grandes partidos. Ahora, el tema es qué hacerla, qué falta o cómo. Creo que sí, que el hecho de que estén los mismos pues puede ser preocupante, pero tampoco hay muchos. ¿Cuáles son los factores que se van a requerir para poder implementar y darle viabilidad? Y diría, a ver, consideraciones. Lo primero, políticamente, no es lo mismo construir una mayoría legislativa para sacar una ley que construir consensos y acuerdos compartidos sobre a dónde queremos llevar al país. Y ahí yo estoy viendo un país bastante dividido. Y buena parte de la población, como decíamos en el primer bloque, lejos de las discusiones y con distancia respecto de las promesas de la modernización. Ese me parece que es un primer factor y es un factor que suele despreciarse, pero es difícil implementar reformas de esta magnitud si no logras involucrar a los actores, si no logras sumar, porque aquí se van a necesitar que esos actores participen en cambios tecnológicos. La reforma no solamente puede ser legal, tiene que ser también tecnológica, hay que modernizar tecnológicamente a Pemex. Recursos humanos, vas a necesitar muchísima gente especializada que ahora trabaje en el nuevo modelo de competencia y por ejemplo, los contratos. No lo tenemos. No lo tenemos, el problema es que no lo tenemos. No lo tenemos. O sea, la legión de gente que Ahorita necesitas, definiendo contratos, estableciendo condiciones, viendo cuáles son los precios, negociando con los socios, los contratos compartidos, implica un reto enorme y es muy probable que veamos la llegada incluso de gentes de otros lados, de especialistas y profesionales de otros países, a trabajar sobre estos puntos. Pues, ¿qué han hecho todos estos ingenieros de petróleos mexicanos durante tantos años? Lo que pasa ahí es que México, siendo un país, vamos a ponerlo petrolero, desde el 38, para no irnos más atrás, lejos de haber estimulado la formación, la construcción de escuelas de geología o de ingeniería petrolera, de centros de investigación, de excelencia, de intercambios, nos olvidamos de eso. Simplemente veamos los números en los anuarios de ANUIES. No se gradúan 50 ingenieros petroleros al año. Es un problema. Si uno revisa, por ejemplo, si tiene acceso a los centros donde trabajan las compañías internacionales que están metidos en la cuestión de exploración, perforación en Campeche, en Villahermosa, encuentra uno cosas muy curiosas que prácticamente no hay mexicanos. Y cuando le pregunta a uno a alguien de recursos humanos de esas empresas, dice, nosotros quisiéramos contratar gente aquí, simplemente por una razón nos saldrían más baratos. Claro. No hay, dice. Entonces, tienes tú a ingenieros petroleros que son buenos en un área de extracción o en campos que ya agotaron aguas someras y en tierra firme. El problema es que, olvídate de aguas profundas, aguas profundas y ultraprofundas, no tenemos. Entonces estas compañías llegan y traen todo un grupo de ingenieros, de especialistas que han estado trabajando en esta materia en los últimos 20, 25 años. Y nosotros con Cantarell, con 2.200.000 barriles diarios en aguas someras, creímos que eso iba a durar toda la vida. Claro. Humberto Musacchio. Es que todo es coser y Cantarell. Así, todo es coser y Cantarell, efectivamente. A mí me parece que se ha tomado con muy poca seriedad por nuestros legisladores una reforma tan importante, una reforma que toca aspectos ideológicos tan determinantes para el pueblo mexicano, donde según nos han contado, está empeñado nuestro futuro, y yo creo que ha habido una verdadera apatía, no solo de la sociedad, sino de los señores legisladores.
El debate, ya se dijo aquí, ha sido muy pobre cuando lo ha habido. Y a mí esto me recuerda, ya se dice por ahí, pues que parece que los señores diputados que están votando de manera automática van a ser premiados en metálico, si es que no lo fueron ya. Y lo peor es que me dijeron que parece que el premio va a venir de las empresas que van a ser favorecidas. No quisiera que esto fuera cierto, ojalá no lo sea, pero es muy grave que ya se empiece a decir esto. Y de esa falta de seriedad con la que se ha tomado el debate, me parece que hay un ejemplo altísimo a la vista de todos, que es Lady Catres. Ah, no, pero... Una legisladora que se puso a vender catres pero es muy, porque, es porque muy los diputados se quedan Es en más la Cámara. honesto eso que andar legislando. es. Claro. Los diputados Porque se quedan además eran nuevos todos, se no quedan eran hasta la usados. madrugada, entonces ella les vende catres para que duerman un claro. rato, ¿No es hermoso? pero se los venden 800 pesos cuando cuestan 400. Bueno, Tiene- oye, es el bueno, mercado, pues ya es el mercado. Lo tiene que llevar. Ya, tiene que Me vivir. parece un extremo de desvergüenza, de desprestigio del Poder Legislativo, de desprecio por el ¿Qué voto tienes popular. en contra de los catres, maestro Bueno. Eusaquio? Es que estoy dado al catre, güey. Pepe. Ay, Había un tercer factor Sí. que me gustaría también poner Por sobre la favor. mesa y es a la hora de la implementación de esta reforma es el impacto que va a tener sobre el sistema político. Me parece que tampoco es un asunto menor. El PRI ha dicho que se ha jugado capital político y que ha corrido y que corre riesgos con esta reforma y yo creo que lo que está diciendo es cierto. Ha tratado de convencer y sumar a la población con la promesa de que van a bajar los precios. Pero Ya, Pero Videgaray sabemos, dice Pero eso ya quedó ya sabemos- totalmente ya sabemos- China dice que no, desacreditado. ya es sabemos- mismo, y el problema ya es en sabemos dónde que está está escrito. Eso no desacreditado, está escrito en en efecto, ningún lado. y ya sabemos también que si eso llega a eso no está en suceder, la ley. será en el mediano o largo plazo. Pero ¿dónde ¿qué está el capital problema político se están jugando si ellos fueron los que en el sexenio pasado no pasaron esta opusieron en Te reforma? voy a decir cuál. Entonces, ahora, ¿quién hay les dos cree? elementos importantes. Uno es el papel que ha jugado Pemex para sucesivos gobiernos, no solamente priistas, sino también panistas, dentro de los mecanismos de control. Que si realmente hay ahí una modificación del ejercicio patrimonial de esa empresa paraestatal y el gobierno pierde el control, va a ser una pérdida en términos de control político. Pero la más importante es que si esta reforma no empieza a dar algunos frutos, si no empieza a ser, incluso si no es lo atractiva para las inversiones como se ha dicho o como se ha prometido, entonces un la, costo. la respuesta justamente del electorado, y no muy lejos, en 2015, y el rechazo hacia ella, va a tener, pues por supuesto, impacto dentro de las decisiones políticas que se habla de que tenga- tendrá que sí. haber un subsidio antes del 2015 para que efectivamente bajen los precios. ¿De ¿eh? dónde? Bueno, o sea, creo que tocas... ¿De verdad? No, es Si que no lo van a ese es bajar. el problema, pero mira, yo creo que aquí hay el plan B. aspectos... Es el plan B, ¿o Hay cuál, aspectos tan importantes... ¿Es el A? que en esta venta que se ha hecho tramposa de algo como lo que mencionaba Pepe, del precio, del recibo de la luz, va a bajar, ¿se acuerdan del anuncio aquel Sí, sí, donde sí. los números sean chiquitos? Tuvieron ante la realidad, pues que decir que eso no es posible. ¿Por qué? Es importante que la gente sepa, conozca los mecanismos de fijación de precios del millón de BTUs, que es la unidad de medida en el caso del gas natural, el caso del barril de petróleo. Es decir, esos precios no los fija nuestro país. Somos actores casi terciarios en ese mercado. De tal manera que decir que va a bajar la luz porque vamos a importar, bueno, porque además... Ya lo lograron con el gas. En el caso, pero ese es licuado de petróleo, es LP el que tiene, no es gas natural. Tenemos una situación curiosa. En el caso del precio de la energía eléctrica, los usos comerciales, industriales, eso no está subsidiado y por el contrario, pagan los industriales a veces un poco más de 2 veces lo que paga un par en Estados Unidos. El subsidio está en lo residencial. Vamos a suponer, sin conceder, que en 1, 2 o 3 años bajare el costo de producción. Eso significaría que el subsidio que daría el gobierno federal sería menor, pero el precio no va a bajar. Eso olvidémoslo. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí en el caso de esto de la energía eléctrica? Cuando nosotros fincamos
la reducción de lo que gasta o de lo que paga mensualmente o bimestralmente una familia en el precio del fluido eléctrico, cuando lo que ha hecho el mundo desde hace 20, 30 años es reducir el consumo por uso de técnicas ingenieriles mucho más eficientes, aislamiento, por el ahorro. Entonces, hemos caído en ese juego perverso que nos pasó en el 94 con la venta del Tratado de Libre Comercio. Por eso el desengaño de la gente. Yo creo que hemos repetido otra vez esa actitud de promover de manera perversa algo que podía haberse hecho diferente. Vamos a hacer una pausa. A mí me gustaría también, cuando regresemos del corte, platicar por qué al presidente Peña Nieto no le ha lucido esta reforma, cuando además tuvimos un sexenio, el sexenio anterior, en donde Felipe Calderón dijo que no se pudo hacer nada precisamente porque no salían estas reformas. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Esto es Círculo de Ideas, vamos a una pausa, volvemos con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Círculo de Ideas, soy Francisco Ucea. A nombre del titular de este programa, Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida, por supuesto, y saludo a mis compañeros de este panel. Martín, ¿cómo estás? Martín ¿Qué tal, Espinosa. Paco? A todos, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Ángel Verdugo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, gracias, Paco. Maestro Musacchio, Humberto Musacchio. Buenas noches a todos. Y un placer. Pepe, buen día, ¿cómo estás, Pepe? Paco, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Con el gusto de saludarlos, por supuesto. Y ha sido una semana muy importante. Dentro de la Cámara de Diputados se aprobaron las minutas correspondientes a las leyes secundarias en materia de la reforma energética. Y creo que es un tema importante el que podamos resumirle qué es lo que pasó y más o menos cómo ha quedado lo que ya ha sido devuelto a la Cámara de Senadores. Ángel Verdugo, quisieras hacer un resumen. Un resumen. Lo primero que debe decirse es que es quizá la discusión o el tema más trascendente desde la apertura de la economía con el presidente Salinas, o la firma del Tratado de Libre Comercio, para ser más preciso. Yo creo que 20 años después se ha dado un proceso sui generis, por decirlo de alguna manera. Hoy, por ejemplo, tenemos hoy domingo por la noche, ya tenemos los dictámenes que correspondían como Cámara de Origen a los diputados, las que tienen que ver con cuestiones de deuda pública, presupuestal, fiscal, etcétera. Son 2 dictámenes que ya llegaron, no se pudieron discutir hoy por el reglamento de 24 horas de tiempo, etcétera. Entonces, pero mañana entrarán a comisiones. Y ya le había llegado al Senado uno de los 4 dictámenes donde hubo modificaciones, el cual en comisiones ya fue aprobado en sus términos, de tal manera que en el Pleno pasará a eso. Entonces, no habrá, pienso yo, problema alguno en tener aquel paquete donde la Cámara de Senadores fue Cámara de Origen y la Cámara de Diputados, en la revisión que hace como colegisladora, se puede decir que eso, como dicen ahora, está planchado. Donde yo veo que habrá algunos jaloneos, porque ha habido posiciones encontradas, no solo en lo que se refiere a pasivos laborales, incluso ahí hay un cambio que se negoció de última hora para poder lograr la aprobación, donde se quitó la expresión pasivos laborales y se puso pensiones y jubilaciones. Eso, que aparentemente para muchos puede ser algo semántico, tiene una gran significación. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de pensiones increíbles que se da por acuerdo del Consejo de Administración. De tal manera que si se pone ahí en la ley que lo que se va a poder asumir en el porcentaje que fuere son pensiones y jubilaciones, es resultado de lo que mandata o de lo que establece el sistema de jubilaciones y pensiones que tienen. Pero como aquellas pensiones no están ahí, sino que son, no por fuera, pero son autorizadas mediante otro mecanismo, van a salir cosas muy interesantes ahí. Si es que se da la transparencia, cosa que se ve difícil, pero al menos ahí habrá todavía un jaloneo.
En lo demás no creo que hubiere mucho problema. En esta situación estamos entonces ante cambios que tendrán una gran trascendencia probablemente en los próximos 10 o 15 años. Yo difícilmente veo que antes pudiera haber alguna cuestión significativa. Pero, no obstante el impacto en la mentalidad mexicana, ideológica y políticamente hablando, que tienen los energéticos, es el paquete de iniciativas más ignorado en la sociedad. Y se da situaciones como esta. Sube en uno de los últimos, de las últimas discusiones en diputados, creo que fue el diputado, nuestro paisano, el Ponchito Alfonso Durazo, sube y él hace todas sus concesiones, pero hay una parte donde dice que lamenta él la apatía ciudadana ante lo que sucedió en Cámara de Diputados y el Senado de la República. Porque él esperaba, palabras más, palabras menos, que hubiera manifestaciones en las calles, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que no fue totalmente autocrítico el Poncho, pero hubo algo en su intervención donde dejó ver que algo no está haciendo bien el Congreso, o sea, englobándolo así, donde una reforma o un paquete de reformas como este, a la gente le valió. O sea, la gente le valió. Para bien y para mal. Para bien y para mal, de acuerdo. Entonces, es un conjunto de reformas porque toca aspectos que van desde el ambiente, la deuda pública, presupuesto, etcétera, y la parte misma energética, ni se diga. Pero es una cosa muy curiosa que nadie ha atinado hoy a explicar de una manera clara, didáctica, para millones y millones de mexicanos que supuestamente somos los dueños de esas dos entidades o empresas que es Pemex y CFE. Nadie ha explicado, nadie se ha tomado la molestia y evidentemente creo que aquí la responsabilidad recae evidentemente en el gobierno federal porque o sea, son las dos empresas que él maneja. Esa es una cosa que creo yo que va a incidir en los próximos meses, porque esa ignorancia se va a convertir, si no es que ya está convertida, en un rechazo. Segundo elemento. Y además es fácil, ¿no? Que los que están en contra de la reforma agarren eso y porque digan no está la gente informada, así, ¿no? Segundo elemento. Una diputada, la diputada Guidobro, de Movimiento Ciudadano, una diputada poblana, se sube el viernes en la noche o ya el sábado en la madrugada y acusa a sus compañeros del PRI, del PAN y del Verde, y también dejó ver a ellos del PRD, pero luego hubo ahí una aclaración, de los bonos que habían recibido por aprobar las reformas estructurales y le sacó números de las cantidades extraordinarias que habían sido dadas con motivo desde la reforma laboral, luego la fiscal, la de telecomunicaciones, y les pregunta, ¿y cuánto van a recibir por su voto? Y les dijo hasta de lo que se iban a morir. Y por supuesto se desgarraron las vestiduras 2 que 3, pero ella volvió a subir y dijo, mantengo mi dicho, y si tienen ustedes alguna duda, pregúntenle a sus coordinadores parlamentarios. Aquí hay una cosa que creo que es sumamente peligrosa para el buen desarrollo de la concreción de estas reformas. Si estas reformas se aprueban ya al final, en 2 o 3 días más, con esa mancha, porque no creo que vayan a aceptar, porque es tan sencillo como esto. Tú puedes mostrar cuáles son las transferencias que se les hacen a las fracciones parlamentarias. El SAT podría intervenir, pero prácticamente ahí quedó el asunto. Todos callados. Nunca van a entrar. De acuerdo, pues, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Cómo es posible que no haya alguien con la suficiente dignidad que salga y diga, sí, nos dieron esto y aquí está y yo lo rechazo? Es decir, absolutamente. Pero estoy soñando. Estás hablando de otro país. Es el Congreso de Suecia. Oye, además, yo no sé si ustedes también vieron, y quizá eso también es parte del rechazo de la sociedad, la gran cantidad de flores blancas que llevaron, andan moviendo al pobre Lázaro Cárdenas el busto de un lado para el otro. Es que ahí es donde voy a terminar. El espectáculo grotesco del último día, con la noche, porque terminó en la madrugada del sábado,
llevar el busto, que está en otra parte del Congreso, ahí del Palacio de San Lázaro, y lo llevan ahí. Y lo curioso es que los que andan cargando con la mortaja del general, ¿verdad? Saben que el corporativismo mexicano y la manipulación de obreros, campesinos, clases medias, sectores de la sociedad, se gesta y se completa con el cardenismo. Entonces dices, ¿cómo es posible que andes tú glorificando a quien es el que, no lo inventó él, por supuesto, pero es el que le dio forma? Te vas a poner en llamas como sigas hablando mal del general Cárdenas. Entonces dice uno, aquí yo no lo entiendo. Ahora, Martín... Ese sería el resumen. Martín, quizá esa apatía de la sociedad mexicana tiene que ver con este tipo de espectáculos. Sí, yo creo que lo que comenta Ángel en cuanto a las flores blancas y convertir el salón de plenos en una capilla ardiente para velar los restos de un héroe nacional, pues van en ese sentido de jalar la atención a lo mediático y quitarle el sustento de lo que le ha faltado al debate legislativo de cara a los ciudadanos, para realmente que alguien explique o que algunos de los coordinadores parlamentarios o los opositores más férreos a esta reforma energética salgan a la opinión pública y digan, señores, así, asá, de esta forma, aquí no, aquí sí, pero es un verdadero desorden al interior del Congreso. Ahora sí que más hacia de cara a la gente, pues esto es un verdadero, pues pandemonium, porque adentro se están rasgando las vestiduras y afuera la gente sigue con su vida diaria y padeciendo problemas en el bolsillo y pagando más impuestos y viendo cómo se reparten los dineros y los bonos con la cuchara grande, los que están en la parte de arriba de la galería. Y finalmente yo iría con este tema. Yo escuché a varios legisladores con mucha honestidad salir a los medios a tratar de contrarrestar toda esta parte mediática y toda esta parte oficial favoreciendo a las reformas energéticas. Y sí explicaban con un poquito más de claridad en dónde estábamos parados en la discusión. Lo que a mí me preocupa es que efectivamente la sociedad es muy apática, nos han vuelto apáticos, claro, porque ese es el objetivo principal. Que la gente no le entienda, porque mientras menos le entiendes al meollo de la situación, pues menos vas a participar y menos te va a interesar lo que están discutiendo en el Congreso. Y solo algunos que, como Ángel, se dedican a ver todo el debate, pues tienen la capacidad de decir, señores, aquí nos están viendo la cara, o aquí a lo mejor a mí también me tocó bono, quién sabe. ¿Te tocó bono? Pero no, yo dije a lo mejor, pero no. No, a lo que me refiero, vamos, es que es muy poco lo que se está haciendo para que realmente la sociedad se involucre en estos cambios que son de gran trascendencia para este siglo, pues, en materia de energía para el país. Ahora, Humberto, al parecer el PRD le está apostando mucho a la entrada en vigor del referéndum y ellos están a la consulta popular y ellos están que en el 2015 nos vemos y que van a echar para atrás esas leyes. ¿Tú crees que sea la estrategia adecuada? ¿Se puede abrir ahorita, después volverlo a cerrar? ¿Tú crees que por ahí van las cosas? Yo creo que como niños de primaria nos vemos a la salida, no van a llegar muy lejos. El PRD está en una crisis que yo me atrevo a decir, no va a ser una crisis terminal, porque en México los partidos políticos no se mueren, se pudren. Ahí se van. Recuerden ustedes, el PARM, el PPS duraron décadas. No se crean ni se destruyen, solo se transforman. ¿No? Los gusanitos los van comiendo. Entonces, creo que el PRD está en picada. No creo que esté en capacidad de ofrecer ninguna resistencia seria. Morena me parece que es una organización que está apenas en proceso de maduración, así que tampoco le veo mucha capacidad de resistencia. Y más bien lo que estoy pensando es que esta apatía de la ciudadanía que le hemos visto, me parece que es muy evidente, se debe sobre todo
a que cuando la gente tiene que andar persiguiendo la tortilla de cada día, La chuleta, pues, por favor. la chuleta, en el caso de El los que que la comen alcanza. carne, Sí, pues sí. Para la clase media para para la arriba. clase de medio. Cuando la gente está tan ocupada, ganándose la vida, buscando la manera de sobrevivir, es muy difícil que se atienda a los grandes problemas políticos. Generalmente sucede, y es demostrable históricamente, que los estallidos sociales se producen cuando hay una mejora en las condiciones sociales. Entonces, quizá le estoy dando consejos, Estás dando lo estoy mal. haciendo abogado del diablo, pero el hecho es ese. Ahorita no veo posibilidades de que la sociedad mexicana atienda este y otros asuntos que son bastante complejos y que nos los han puesto todavía peor, porque no tienen tiempo, la gente está ocupadísima buscando qué comer. Claro. Ahora, Pepe, me llama mucho también la atención que el que viene y hace una advertencia es el gobernador de California. El señor Brown es el que dice, tengan cuidado con las petroleras, no se los vayan a comer. Y ni siquiera eso fue usado, que además, digo, tiene su chiste que venga un gobernador norteamericano que finalmente... Pero ¿qué clase de gobernador? Exacto. Tiene una historia también de... Totalmente de acuerdo, pero ni siquiera eso fue utilizado, ¿no? Nada. O sea, ni siquiera para una pedrada. No, yo creo que fue un llamado importante, sobre todo a atender un asunto que tendría que haber sido, ahí coincido con lo que estás diciendo, de las cuestiones centrales en el análisis y discusión de una reforma, como el papel de los reguladores y cómo logras establecer controles adecuados, mecanismos de regulación, transparencia, etcétera, en lo que, y también coincidiría con lo que arrancaba Ángel, en la mayor transformación que sufre, que vive la industria energética del país, en décadas, y me atrevería a decir, no solamente del 94 para acá, el Tratado de Libre Comercio, quizá más. En un momento en el que también, en efecto, ha habido poca respuesta de parte de la ciudadanía, mientras en el Congreso hemos asistido a una discusión absolutamente, por un lado, ideologizada entre planteamientos, digamos, nostálgicos, nacionalistas, y también mensajes, digamos, de un discurso de modernización desgastado. Y creo que por ahí me gustaría enfilarme un poquito, porque quizá puede ayudar a explicar por qué la gente no se moviliza, además de los factores que ustedes ya han señalado, como la necesidad de buscar resolver la vida diaria. Y es que, en efecto, creo que no estamos asistiendo a la primera promesa modernizadora del país, ni a la primera privatización, ni apertura comercial, ni tratar de abrir sectores a la competencia. Desde el ingreso de México a la OCDE, las promesas de que la modernización traería mejoras para el país han sido reiteradas, y desafortunadamente hemos visto pues que los resultados han sido cuando menos limitados. Por ejemplo, en términos de crecimiento, desde que entramos a la OCDE, el crecimiento pues no ha dejado de ser bastante mediocre y bastante plano, inferior al que se necesita, incluso en términos de crecimiento de la población. Pero no solo eso, los últimos datos de apenas hace unos días sobre desigualdad y concentración de la riqueza son bastante llamativos, ¿no? Es decir, las sucesivas reformas privatizadoras no han logrado atacar o tratar de revertir uno de los quizás los problemas más graves que tenemos en este país, como la desigualdad. Seguimos, después de que son casi 2 décadas desde la OCDE, seguimos en el sótano de los ingresos, y sobre todo en distancia entre los que menos ganan y los que más ganan en el país. Y por otro lado, y ese es un tercer factor, hay una asociación, una percepción generalizada sobre que muchas de estas privatizaciones no solamente no trajeron y dieron los resultados ofrecidos, sino además estuvieron rodeados o se realizaron a partir de, prácticas que alentaron la corrupción. Y en ese sentido, la desconfianza hacia lo que está haciendo el Congreso, pues simplemente hay que leerla en las encuestas y en la demoscopía sobre la percepción que hay sobre ellos. Y digo, a pesar de esto, y lamentablemente a pesar de que en efecto se trata de una de las reformas más trascendentales que estamos viviendo dentro del paquete reformista que puso en marcha Peña Nieto, y que incluso creo que podrían apuntar, ojalá, a finalmente tratar de reducir la discrecionalidad de uno de los sindicatos, como el de Pemex,
en los que ha sido casi un Pero fue crisol de privilegios. Intocado el sindicato. O sea, eso es algo que tiene que ser indignante para muchos, ¿no? A ver, sí intocado, Paco, pero hay 2 o 3 elementos que me parece que hay que atender y no hay que desestimar. Uno es el condicionamiento a la absorción de los pasivos laborales. Sí hacen una reforma a el contrato colectivo. Y 2, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para conocer cómo se formó y qué hay dentro de ese hoyo negro dentro del pasivo. Y lo que decía Ángela en un principio, la modificación del régimen de pensiones y de los privilegios que ahí se fueron albergando en las últimas 2 décadas. Bueno, si me lo permiten, vamos a hacer una pausa. Regresando, seguimos hablando de este tema que me parece muy importante, del sindicato también, y de la percepción de la gente de qué es lo que va a pasar con estas reformas. Hacemos una pausa, volvemos con usted a Círculo de Ideas.